Saludos solucionadores, bienvenidos al puesto de limonada de problema y solución, el programa de las personas inquietas y conscientes como tú, que disfrutáis dándole la vuelta a los problemas y siendo parte de las soluciones. Soy Ana Gaer y ya sabes que si aspiras a disfrutar de una vida más feliz, plena y consciente, puedes conectar conmigo en mi rincón en redes de Enciende tu Talento, y que a nuestra psicóloga, escritora y mentora favorita, Alicia Baigorri, puedes encontrarla en Baigorri Alicia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el deporte levanta pasiones? Pasiones capaces de mover miles de millones de personas, y de dólares o de euros. En las últimas décadas el deporte ha dejado de ser solo una forma de mantenernos activos o de divertirnos y se ha convertido en un espectáculo de consumo de masas de proporciones extraordinarias. ¿Por qué nos mantiene pegados a la pantalla y nos despierta emociones de alto voltaje? ¿Qué tiene que ver la psicología de masas con nuestra manera de entender y disfrutar del deporte? Ponte a gusto y empieza con el calentamiento, porque estamos a punto de arrancar y hoy vamos a descubrir qué es lo que puede haber detrás del poder y la fascinación que nos producen los eventos deportivos. Para exprimir este limón que vamos a poner en juego hoy, contamos con nuestra compañera Alicia Baigorri. Bienvenida, Alicia. ¿Preparada? Preparada, Ana. Pues vamos a empezar. Le damos la señal de salida a nuestro juego, a nuestro evento de hoy. Sí. Y vamos a exprimir nuestro limón. Escuchamos a nuestro protagonista. I'm just so broke you won't believe. Can't get $1 out of me. And as far as I can see, I'm losing control like a bad disease. No, I just... Un tema muy interesante para reflexionar sobre ello es por qué las personas se involucran tanto en todas aquellas competiciones deportivas y cómo nos sentimos, ¿no?, ante lo típico de que mi jugador favorito, mi equipo favorito gane por mí. Pues como comenta Daniel, además es un tema que hasta ahora no lo habíamos tocado. Si pensábamos si nos quedaban temas por tocar, pues este tema es la primera vez que lo tocamos aquí en el puesto de limonada. Y nos pregunta Daniel, ¿por qué nos involucramos en las competiciones deportivas? En mi jugador favorito, mi equipo favorito. Y luego también dice otra cosa muy importante es, ¿están ganando para mí? ¿O por qué ganan para mí? La palabra involucrar es muy importante porque quiere decir que hay como un apego a esta entidad deportiva, que es un ente, ¿verdad? Jugadores, equipos, estadios, hay muchísimo tema alrededor de los eventos deportivos. Y yo dándole vueltas de por qué nos involucramos, porque la verdad es que es un hecho en sí que cuando nos involucramos es, no sé si al 100 o al 140%. Es impresionante lo que arrastra, no tanto que también en el plano económico, que es todo, por todos conocido, sino a nivel emocional hay una involucración al 100%. Y yo creo que es porque este subidón es un subidón de endorfinas. Y lo mejor de todo es que es gratuito. ¿Quién no quiere tener un momento de expansión, de que su cuerpo suba a tope, de que tenga las endorfinas, que son las hormonas de la felicidad, de la alegría? ¿Quién no quiere eso? Pues todo el mundo queremos. Lo que ocurre es que hay unas drogas, entre comillas, prohibidas y hay otras drogas, entre comillas, permitidas y, además, socialmente bien vistas. Por lo tanto, es que reúne muchos de los requisitos para que estas competiciones deportivas levanten pasiones, porque la pasión está liberando las hormonas de la felicidad. Y eso se puede comprar, pero si encima es gratis y te lo estás pasando tan bien, pues lógicamente es algo que está ahí al alcance de todas las personas.
En ese sentido es muy democrático, de todas las personas, de todas las edades, de todos los estamentos sociales. Es decir, hay personas que pueden discutir, bueno, también por el fútbol se discute, por el deporte, por el atletismo, pero puedes discutir por otras cosas y aquí, como encuentres un colectivo que sea afín a ti, ¡buah!, te sientes el rey y la reina. Por lo tanto, es un subidón de hormonas, de endorfinas, y eso es muy importante para que tengamos esos momentos de salirnos. Está socialmente bien visto y admitido. Perteneces a un grupo, que también es otra cuestión que también es muy importante en este mundo que decimos que es tan individualista. Tener un grupo de personas que nos reunimos por un motivo, pero que nos reunimos, que cantamos, que viajamos, que pensamos parecido, es también muy importante. Tenemos un grupo de referencia con el que hacer cosas y además las podemos hacer durante mucho tiempo y a lo largo del tiempo. No es decir, un evento puntual. Esto es un evento que se puede repetir, que además pasa de generación en generación, que es que tiene muchísimas cualidades para que sea un fenómeno social muy, muy importante. Creo que has tocado esos ingredientes que hacen de esta actividad, de esta práctica, que tenga ese potencial tan inmenso para movilizar a tantas y tantas personas y para haberse terminado convirtiendo ya no solamente en un entretenimiento o una forma de ocio muy expandida, sino en una industria muy próspera y con un impacto tremendo a nivel global. El más importante quizá sea esa intensidad emocional. Hay estudios que hablan de que las emociones, cuando somos espectadores de una actividad deportiva, tendemos más a tener unas emociones agradables y además emociones muy intensas. Y como tú bien has dicho, nuestra propia química corporal pues no deja de ser otra manera de engancharnos en lugar de a una sustancia externa, de engancharnos a la propia química que genera nuestro cuerpo cuando respondemos a nuestras vivencias. Ese componente de intensidad emocional, el que hay suspense en ese sentido de no se sabe lo que va a pasar, hay lugar a la sorpresa, hay emociones, hay un componente de juego también, de diversión, de disfrute, hay un componente de competición. Esas emociones están servidas. Y como tú decías, el salir de la rutina, el salir del aburrimiento. Tenemos aquí la línea muy plana y de repente eso es que te sirven así en bandeja sin que tú tengas que hacer nada, porque cuando eres espectador pues estás ahí relajado y lo estás recibiendo de una manera pasiva y de repente te ponen igual que a lo mejor cuando vamos a otro tipo de espectáculos, nos están emocionando. Y aparte de la emoción, hay una parte también que es el que sea una actividad colectiva, compartida y que nos permita que esas emociones no solamente las vivimos de manera individual, sino que conectamos y compartimos con otras personas. Y esa otra parte sería para mí el segundo pilar de por qué esto nos mueve como nos mueve. Se genera un juego de proyección, identificación. Tenemos a un equipo o tenemos a un atleta que está representando unas cualidades, unas destrezas, unas habilidades, un talento que puede ser algo que admiramos, que valoramos, que apreciamos. Es fácil que nos proyectemos y que nos queramos asociar y vincular con esa persona o con ese grupo que tenemos enfrente, tanto en la parte de sus capacidades como en la parte de los valores que transmitimos o que vemos reflejados en los equipos o en ciertos atletas. Entonces, ese juego de que yo proyecto ciertas cosas y veo en el de enfrente lo que yo quiero ver y, por tanto, luego me voy a sentir más cercano, más identificado a uno que otro, pues luego viene la parte que tú decías. Es que ahora este es mi deportista o este es mi equipo, yo ya no vivo esto de una manera distante. Porque a alguien que de verdad no le interesa el deporte, yo leía estadísticas preparando el programa y hay una parte de la población que declara que no ve de manera habitual o que casi nunca ve eventos deportivos, pero el resto, más o menos, hay también un colectivo que lo ve todo lo que se ofrece, está en todas las plataformas y después hay, bueno, pues quien está ahí de manera intermedia. Aquel que el deporte le dice algo, que le encuentra un sentido a aquello que está ocurriendo, el que tú le encuentres sentido a ver ese partido o a ver ese juego o a ver esa competición, tiene que ver con eso, con esa, o resulta que es un equipo de donde tú has nacido, de tu tierra, de tu región, de tu país,
o resulta que es alguien con quien simpatizas porque te parece que tiene unos valores que transmite con los que tú te sientes conectado, y al final siempre terminas simpatizando por alguien y siempre tienes tus favoritos. Y ese disfrutar, si gana este equipo, gana este atleta, yo siento que esa victoria de alguna manera es mía también. La estoy disfrutando como mía y me estoy enriqueciendo o estoy sintiendo que de alguna manera, si el otro gana, yo estoy un poquito mejor, un poquito más contento. Y que esa felicidad no es solamente de quien está viviendo la actividad, sino que yo como espectador me siento muy, muy partícipe, muy cómplice de todo eso que estoy viviendo. Entonces, por ahí, el que sea tan fácil, ¿no? El sentirnos bien, o el sentirnos ganadores, o el sentirnos con todas esas cualidades muchas veces muy atractivas y muy positivas que asociamos con los atletas y con los deportistas, pues de repente hacer las nuestras. Uno sale del partido y se ha ganado tu jugador, ha ganado tu equipo, pues tú sales de allí como 3 tallas más grande, con el ego muy satisfecho y después de haber pasado muy buen rato, de haber disfrutado de un rato de vaivén emocional, pero casi siempre al final el balance que nos queda es muy agradable y muy positivo. Sí, como bien dices, Ana, su éxito es mi éxito. Buah, esto ya es un binomio, porque el éxito personal quizás no es tan fácil encontrarlo, no es tan fácil, se puede resistir más o menos. Pero esa posibilidad, como tú has comentado, ¿no? Esa de hacer identificación con mi equipo o mi jugador favorito, incluso con los cantantes, y también. Esa identificación que hacemos y cuando gana, yo gano, ¿no? Y esa explosión de emociones, es un aspecto, a mí me encanta porque es tan democrático y es tan a la mano, ¿no? Está tan a la mano, pero ahora voy a darle otra vuelta. Y a mí, cuando estaba pensando en esto, me ha venido Karl Marx con su típica frase de la religión es el opio del pueblo. Y pensando un poquito entre la religión y estas competiciones deportivas que arrastran masas, ¿no? Que empujan, que tienen tantos adeptos, podría también entenderse o podríamos, digamos, hacer otra lectura de esta situación de qué ocurre en las competiciones deportivas, y la otra lectura sería si estas competiciones deportivas no son la adormidera de nuestro siglo. Por supuesto, yo hablo de hábitos analgésicos. A mí me gusta decir que nos tomamos cada uno pues su ibuprofeno, su paracetamol, lo que utilice, pero el día a día, la vida, como tú dices, el éxito no es tan sencillo. Vivimos situaciones que nos retan, hay mucha acidez, mucha amargura en el día a día y mucho más depende de cómo lo interpretemos, porque las situaciones están ahí, podemos darle una lectura u otra, pero al final nos encontramos con que las cosas no salen como esperamos, no siempre la realidad se ajusta a esas expectativas y siempre que hay una disonancia entre lo que yo podía esperar de una situación y lo que termino viviendo, ahí ya hay un poquito de acidez. Entonces, todos vivimos con muchos dolores, con presiones, con cosas a las que renunciamos y al final hay esa carga emocional y ese peso, esa mochila que llevamos cada uno, ese dolor, ese sufrimiento, esas situaciones de la vida con las que cargamos. Y cada uno, de una manera más o menos consciente, hacemos uso de esos hábitos analgésicos, como a mí me gusta llamarlos. Y esos hábitos analgésicos pueden ser pues desde engancharme a una competición deportiva, seguir una liga o estar en una plataforma de streaming donde puedo ver series y películas, cualquier tipo de ocio y entretenimiento, que hablábamos mucho del entretenimiento, que claro que sí, que tiene esta función de adormidera, como tú has dicho, que tiene esta función de opio, de que no me duela, que no le dé yo demasiadas vueltas a la cabeza, no sea que me vaya a cuestionar algunas cosas. Sí, de muchas maneras, a través de la compra, del consumo, de cualquier cosa que nos mantenga con otras personas para no estar solos y en silencio y que haga mucho ruido y que nos sitúe en una situación pasiva donde otros decidan cómo me entretienen y yo ya pagué y me relajo y que no quiero pensar, no quiero dar vueltas. Nos colocamos en esa situación, es cierto, recibimos esa gratificación instantánea, pero tiene su precio. Porque ese que otros me solucionan a mí mi dolor emocional
o mi estrés, quebraderos de cabeza, ¿no? Y el decir, me quiero desconectar, como solemos decir, pues tiene un precio. El analgésico te soluciona el dolor temporalmente, no te resuelve el origen del problema. Eso o te lo tratas o va a seguir el dolor. Cuando se pasa el tiempo del efecto, va a volver. Además, nos habituamos y cada vez luego necesitamos más. Y aparte, con lo que ocurre con los medios de comunicación de masas, y en este caso el deporte se ha convertido en un espectáculo de masas y en un producto de consumo a gran escala, es que entra esa psicología de que uno es uno y tiene una capacidad de razonar, de pensar, de sentir unos valores y unas ideas cuando es uno. Pero somos seres sociales y nos pasa algo bastante curioso. Es que nos contagiamos emocionalmente y sufrimos también presiones de grupo. Entonces, es algo que se ha estudiado desde la psicología y que se conoce que cuando estamos en grupos muy grandes, ese contagio es muy poderoso. Y cuando estamos hablando y estamos sumando ese nivel de que además el deporte nos proporciona esa intensidad emocional, esas emociones de alto voltaje, pues lo que ocurre es que es como tratar de nadar en contra de una corriente muy poderosa. Alguien que nada en aguas abiertas sabe que como la corriente vaya por un sitio, ya puedes nadar tú todo lo que quieras. Pues esto es algo muy parecido. Cuando tú te vas y estás en un estadio que está lleno de miles de personas, es muy difícil mantenernos neutrales. Es muy difícil no posicionarnos y no dejarnos arrastrar por todo ese movimiento. Esto es algo que se conoce y no pasa nada porque a lo mejor nos emocionemos y porque gritemos y expresemos nuestras emociones y disfrutemos de un partido. Pero estamos en ese estado, somos mucho más manipulables que cuando estamos en otras circunstancias y estamos en una emoción mucho más neutra y más tranquilos y podemos razonar y acceder a toda nuestra capacidad cognitiva. Esto en los medios de comunicación se explota el deporte o se explota el entretenimiento y se sabe que en ese estado en el que estamos tan receptivos es muy fácil guiar a las personas, introducirlas por aquí, por allá, hacerles sugerencias, sugestiones y llevarlas por un lado o por otro. Y normalmente los eventos deportivos pues están acompañados también de opinión, se utilizan otras veces desde otros ámbitos y el deporte deja de ser deporte y empieza a tener otro tipo de implicaciones en esa parte como industria o incluso más allá de lo que es el propio negocio. Entonces, por supuesto, a mí me encanta el deporte, me encanta practicarlo, me encanta verlo, soy aficionada de muchos deportes, pero sí, seamos conscientes de lo que puede haber detrás. Y como tú decías, de las monedas suelen tener dos caras. Qué bonito. A mí me está dando la impresión de que llegados a este punto, personas que nos escuchen pueden estar esperando que tú y yo hagamos el juicio de, entonces, ¿esto es bueno o esto es malo? ¿En qué quedamos? Realmente no hay juicio, porque el deporte no es, bueno, es saludable, pero esta industria que estamos hablando de la industria del deporte no es ni buena ni mala, no hay que hacer juicio. Como tú bien dices, aquí lo importante es para qué tú estás utilizando el deporte. Puntualmente y con qué periodicidad o con qué intensidad. ¿Lo estás utilizando para el fin de semana salir con los amigos en el autobús, todos ahí cantando porque vuestro equipo va a hacer una competición y va a haber fiesta, comida y luego quedar con los amigos, pasar allá el día, tal, de fin de semana? ¿Lo estás utilizando para así también que tus hijos vayan teniendo esa afición por el deporte y quieran también hacer actividades saludables, pues viendo a sus figuras favoritas que también lo hacen, y entonces quieres motivar también a tus hijos, a tus hijas, a que vayan un poquito por ahí, ¿no? Como motivación. Te sientas en el sofá a las 10 de la mañana y a las 2 de la madrugada sigues con el mando de la televisión viendo deporte. Las cosas no son ni buenas ni malas. Depende de para qué las estás utilizando y qué uso estás haciendo de ellas.
Me encanta. De esta limonada es una de las cosas más importantes que nos podemos llevar, Alicia, porque efectivamente vamos a lo fácil y siempre tú quieres decir, sí, a mí que me digan, sí, ¿dónde pongo? ¿Qué etiqueta? ¿Qué pegatina le pongo a esto? ¿No? Y que yo ya haya hecho todo el proceso de reflexión, de cuestionamiento y que me digan, resumen, venga, blanco-negro. Pues no necesariamente. Efectivamente, como tú dices, no es blanco-negro. Simplemente seamos conscientes, que es una de las cosas que difundimos y que compartimos y de los valores del puesto de limonada, seamos conscientes, elijamos conscientemente qué me lleva a mí a ser parte de esto o a involucrarme en esto y qué me aporta. Hacer esa reflexión. Y a veces es ibuprofeno. Bueno, pues bien, puede que esté bien. Otra cosa ya es que se nos cronifiquen las cosas o que yo me ponga en una situación pasiva, renuncie a mi responsabilidad y que permita que después otros tomen decisiones por mí en cuestiones que me pueden afectar. Amo el deporte, me encanta, lo practico en la medida de mis posibilidades de una manera muy, muy amateur. Oh, claro que sí, disfruto de ser espectadora también de muchas competiciones y lo vivo con intensidad también. Y es una experiencia agradable y muchas veces cuando lo compartes con otra persona que lo disfruta como tú, dices, pues efectivamente es algo que te aporta y que te suma. Pero claro, si esto se convierte en una adicción como cualquier otra cosa y me está distrayendo de ocuparme de algo importante, pues ahí ya me puedo generar más problemas. O si esto me sitúa en esta situación en la que yo me desconecto y adopto esa actitud pasiva y esa actitud inmadura de que otros se encarguen de las cuestiones que me afectan, dejo que hagan y que deshagan, pues cada uno tenemos que tomar nuestras decisiones y elegir conscientemente para qué y qué me aporta y cómo quiero participar yo de esto, es para mí, no es para mí, cómo me quiero yo relacionar con este fenómeno tan increíble. Ya se nos acaba el tiempo, pero fíjate también qué tema más bonito, el tema de la competitividad, y que muchas veces en muchas familias puede ocurrir que los padres animen a sus hijos e hijas a que realicen deporte para competir, no para entretenimiento o para salud, por hacer ejercicio físico, ¿no? Aquí es otro melón distinto porque depende de dónde pongamos el listón, porque también tenemos que darnos cuenta que cuántos jugadores famosos o cuántos equipos famosos hay. Muchos son los que lo intentan o querrían y no todos o pocos son los elegidos. También esta es una importante reflexión que nos tiene que digamos, que tener ese punto de vista de qué es lo que yo quiero. Como tú bien dices, me gusta el deporte y quiero hacer deporte porque sé que para mi salud, porque me lo paso muy bien con el grupo, con mis amigos, porque tengo un grupo en plan de salud, que es muy importante, pero luego también reflexionar qué es lo que queremos o dónde ponemos el listón para nuestros hijos e hijas. Porque se dan casos de que lo ponemos mirando a esa figura ídolo, estamos generando ya de base un nivel de estrés que seguramente es lo contrario a lo que significa hacer deporte. Es otro melón y solamente un apunte, pero efectivamente hablamos en un programa de la envidia y hablamos del éxito. Aquí cuando estamos en esa proyección de que yo quiero ser como mi jugador, mi atleta favorita, esta persona, este referente, muy bien, ¿qué estás haciendo? ¿Estás siendo coherente realmente? ¿Qué hace esa persona? ¿Qué ha hecho para llegar donde está? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a dar lo que esa persona ha dado por llegar ahí? O a lo mejor no llegar exactamente al mismo lugar, pero hacer todo lo que está en tu mano por desarrollar tus capacidades y por hacer ese camino. Porque muchas veces es muy fácil decir, sí, yo quiero ser como me encantaría, daría lo que fuera por... sí, decir es muy fácil. Levantarse a ciertas horas, entrenar un montón de horas, levantarte, caerte, ir cada día un poquito más allá, esa parte ya no es tan atractiva, no es tan inmediata.
además de endorfina, nos genera otro tipo de sensaciones físicas y de emociones y ya no es tan interesante. Aparte ya de los padres con los hijos, esa proyección, pues tener ese reverso al que estar atentos. Si yo estoy tratando de vivir a través de mis hijos algo en lo que yo me he sentido frustrada o que no he sido capaz de alcanzar, que efectivamente, o sea, no tiene nada que ver con el deporte. Realmente este ha sido un limón súper bonito. Muchísimas gracias a Daniel porque nos ha hecho un regalo que nos ha permitido tratar un tema que hasta ahora nadie nos lo había comentado. ¡Wow! Y el juego te da, ¿no? Yo me quedaría con este subido natural, que me parece que también hay que sacarle lo bueno que tiene, aprovecharlo de forma saludable, en beneficio propio, en beneficio colectivo y relativizar también el tema de la industria que hay detrás. A mí me ha gustado mucho esta parte de la que tú hablabas, de que es algo muy democrático, muy accesible, de lo que podemos disfrutar todos y que nos puede aportar muchísimas cosas. Si te gusta que exista un programa en el que eres tú quien elige de lo que quieres que hablemos, si te apetece explorar, curiosear, otras maneras de plantearte las cosas, aprender, que te puedan servir en tu día a día, ya sabes que puedes seguir y compartir el puesto de limonada en directo los miércoles desde lgnmedios.com, pedir que te enviemos nuestra nueva entrega recién estrenada, que te la hagamos llegar por el medio que prefieras. Estamos esperando tus comentarios en YouTube, en Spotify. Si te apetece, por supuesto, te puedes convertir en protagonista, decirnos qué tema te interesa, cuál es tu reto, de qué quieres que hablemos. Envíanos tu audio a través de nuestras cuentas de Instagram de Baigorreal y que enciende tu talento y hablamos de lo tuyo. Y ya sabes que cuando aparezcan los retos, recuerda que puedes amargarte o que puedes ser mejor. Be bitter o be better. Si pasas de amargarte, te esperamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Gracias, adiós.